Buenos días, ahora sí. Correcto. Estamos en el último mes, en el último día del mes de febrero. Estamos culminando una jornada a partir de todo el mes en reconocimiento y remembranza de nuestro general de hombres y mujeres libres, el general Augusto C. Sandino. Y quisimos presentarles a ustedes una visión sobre la proyección y el legado de Sandino a nivel nacional e internacional. Sandino es un prohombre, un héroe nacional y es un símbolo de nacionalismo, antiimperialismo y de dignidad nacional. Su proyección y presencia trasciende el plano nacional y se extiende y se proyecta a todo el mundo, obteniendo el reconocimiento de los pueblos y de las naciones. Todos conocemos la historia de Sandino. Nace en un 18 de mayo de 1895, nace en el seno de una familia humilde, campesina, conoce los rigores de la pobreza y las marginaciones culturales de una sociedad conservadora. Es influenciado cuando adolescente, mira pasar el cadáver de otro héroe nacional, el general Benjamín Zeledón, asesinado por el imperialismo norteamericano. Dicho hecho lo marca para siempre. Tiene que salir de Nicaragua por un problema que tiene en su pueblo, que lo hace irse para Honduras, después Guatemala y después México, donde recibe la influencia de los principios liberales de la Revolución Mexicana y se embebe en el pensamiento cooperativista de la época. Él regresa en 1926 a Nicaragua, se integra al ejército constitucionalista, el general Moncada, participa en más de 500 combates durante esa guerra y Sandino recibe una estocada cuando el general Moncada traiciona la revolución. Y hay que decir, porque esto es un dato histórico que muchos no conocemos, Sandino en una comarca de Boaco rescata a Moncada, que estaba siendo derrotado por los conservadores. Después Moncada llega a Tipitapa y hace el pacto de la traición con Stimson y ya conocemos pues el resto. Sandino rechaza esa traición, se retira a las montañas con 29 hombres de su ejército defensor de la soberanía nacional e inicia 6 años de lucha para enfrentar al imperialismo norteamericano y la intervención. Con su lucha, Sandino gana la admiración de los pueblos del mundo y de Nicaragua y al final logra la expulsión de los norteamericanos el 1 de enero de 1933. Es traicionado por Somoza, ya conocemos cómo fue asesinado en el barrio La Reinaga el 21 de febrero de 1934 y con él mueren sus generales Francisco Estrada y Juan Pablo Humansor. También asesinan a su hermano, el coronel Sócrates Sandino, que estaba en la casa del ministro de Gobierno Sofonías Salvatierra. Aquí hay un dato también interesante. De la casa de Sofonías Salvatierra, donde fue asesinado Sócrates, estaba también el miembro del coro de ángeles de Sandino, el coronel Santos López. Santos López resulta herido en la casa de Sofonía, sale, logra escapar, se va por León y llega a Honduras. Posteriormente, Santos López, junto con Tomás Borges, Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, Germán Pomares, entre otros, fundan el Frente Sandinista
y con lo que se da la integración o la identidad, pudiéramos decirlo, o la concreción y continuidad de la lucha iniciada por Sandino. Podemos decir que el legado más importante de Sandino es el rescate de la dignidad nacional, el rescate de la soberanía y la independencia de la patria. Augusto César Sandino es conocido como el general de hombres libres, es considerado el aliento emancipatorio y antiimperialista de los pueblos de América y en especial de Centroamérica. Es un ícono revolucionario internacional y fue considerado el precursor de la guerra de guerrillas latinoamericana. Fue ante todo un patriota nacionalista y antiimperialista, luchador por la soberanía de Nicaragua y por la justicia social. Y yo destaco su lucha social porque para gran parte de personas lo que se destaca es la lucha sandinista en el combate, no se destaca el aspecto social, que es el que a continuación vamos a ver. Sandino también estuvo vinculado a movimientos y líderes latinoamericanos revolucionarios de izquierda y, como decíamos, se nutrió del pensamiento cooperativista y agrarista de la Revolución Mexicana. La gesta libertaria y el legado de Sandino suscitó la admiración de intelectuales contemporáneos y posteriores, tanto en América como en el mundo, pero es en Latinoamérica donde su figura se erige como ejemplo inclaudicable de las luchas de independencia y autodeterminación de los pueblos. Muchos personajes latinoamericanos apoyaron a Sandino y desde el inicio de su lucha de liberación, Sandino declara que su lucha armada no solo tiene el objetivo de defender la soberanía de Nicaragua, sino la de todo el continente latinoamericano. Sandino se declara indohispano y por ello no tenía fronteras. Es importante, Sandino no visualiza la lucha en Nicaragua como focalizada en Nicaragua. Sandino trasciende más allá y piensa que su lucha será ejemplo para los revolucionarios en Latinoamérica. Dice Sandino que su patriotismo es el motor de su lucha, es el patriotismo, pero de la patria grande, de la raza indohispanoamericana. En su manifiesto del 1 de julio de 1927, lanzado en San Albino, nos dice que se siente orgulloso de tener sangre indígena y durante toda su lucha rinde homenaje a la valentía de quienes lo acompañan en la Segovia, la mayoría campesinos, obreros y jornaleros. Sandino dice: solamente aquella voluntad férrea que me anima y el ánimo estoico y rebelde de aquellos indios pudieron hacer de nuestra cruzada guerrillera, absurda en un principio, una realidad. Para Sandino es importante la revalorización de las raíces indohispánicas de los pueblos del continente americano, y Sandino lo proyecta a nivel político. Lejos de ser un asunto local, la lucha de liberación en Nicaragua atraviesa las fronteras para convertirse en la lucha por la defensa de la nacionalidad indohispánica. Es con base en este postulado de identidad racial que Sandino propone la creación de una alianza continental, empezando por una federación de los estados centroamericanos. En nombre de esa solidaridad racial que permanentemente la impulsa, se dirige en un primer momento a los gobiernos latinoamericanos con el objeto de que se unan para luchar contra el imperialismo estadounidense. Para Sandino,
el fundamento del concepto de raza es el origen cultural indígena y español de los pueblos latinoamericanos. Sandino se dirige en agosto de 1928 con una carta a los presidentes latinoamericanos donde expone su tesis sobre el imperialismo y justifica la urgencia de una unión formal de todos los países del continente. Pues él dice, apoyándose en la doctrina Monroe, los Estados Unidos pretenden colonizar la América Latina. El sueño de los gringos es convertirse en dueños del continente para agregar más estrellas a su bandera. También Sandino busca permanentemente sensibilizar a la opinión latinoamericana sobre la cuestión de la intervención en Nicaragua. Estima que la lucha en este país, la lucha en Nicaragua no solo es un asunto nacional, sino que una cuestión de sobrevivencia continental, y considera que los dirigentes latinoamericanos no tienen solo el derecho de apoyar la lucha de liberación nicaragüense, sino también el deber de hacerlo. Él les dice a los presidentes de Latinoamérica, durante este tiempo, señores presidentes, vosotros no habéis correspondido al cumplimiento de vuestro deber, porque como representantes que sois de pueblos libres y soberanos, están en la obligación de protestar diplomáticamente o con las armas que el pueblo os ha confiado. Para él, para Sandino, la victoria del imperialismo en los 6 países de América, en esa época Panamá, Puerto Rico, Cuba, Haití, República Dominicana y Nicaragua, se debían en gran medida al aislamiento de cada uno de ellos y a la falta de solidaridad de las demás naciones del continente. Insiste en el hecho de que toda lucha de liberación en América Latina está destinada al fracaso sin la participación efectiva de todos los pueblos de América. El 20 de marzo de 1929 dirige nuevamente otra carta a todos los presidentes latinoamericanos en la cual propone en una reunión en Buenos Aires discutir su proyecto de unión latinoamericana que él llamó Plan de Realización del Supremo Sueño de Bolívar. Este proyecto consta de 44 artículos y a veces no es tan conocido, donde hace propuestas concretas sobre la organización de la Alianza Latinoamericana. Sandino sugiere que los 21 países formen parte de una misma nación y que sea proclamada la ciudadanía latinoamericana. Propone también la creación de una Corte de Justicia que resuelva los problemas que afecten a los países miembros. El plan propone también la creación de un ejército latinoamericano y propone también promociones de turismo y de intercambio cultural y universitario entre las distintas naciones. Algunos artículos de esta propuesta de Sandino retoman a grandes rasgos el proyecto de confederación contemplado por Bolívar en el siglo XIX. Sandino dice, el ideal de alianza entre los pueblos de nuestra América racial ha sido siempre abrazado por todos los Quijotes que hemos tenido en nuestra América Latina, apóstoles infatigables de la libertad de Latinoamérica, a cuya cabeza van Bolívar y Martí. Propone sustituir la doctrina Monroe y hace otros planteamientos que no son tomados en cuenta por los presidentes, pero dan y fomentan una respuesta nacionalista a la agresión imperial que sensibiliza a los pueblos y movimientos revolucionarios. Durante su lucha, Sandino viaja, participa en propuestas, manifiestos, declaraciones, conferencias, etcétera, en México y América Latina, en reuniones y congresos, donde da a conocer la situación de intervención en Nicaragua
alzando su voz contra dicha agresión. Su presencia y sus acciones despertaron en el mundo una avalancha de solidaridad con la causa sandinista, dándole a Sandino un carácter de líder revolucionario de América. Y el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional se nutre de internacionalistas que vienen a Nicaragua a luchar contra el imperialismo. Entre ellos tenemos algunos que fueron parte del Estado Mayor del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Por ejemplo, José León Díaz, salvadoreño, Froilán Turcios, Coronado Maradiaga, Simón González, que estuvieron con Sandino desde las minas de San Albino en 1926 y llegaron a ser generales del ejército de Sandino. El guatemalteco Manuel María Girón Ruano, que este es un caso especial porque realizó estudios en la Academia Militar de Potsdam, en Alemania, fue gobernador del Petén y abandonó su familia y propiedades para ingresar al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Fue capturado y fusilado por los marines en marzo de 1929. A partir de 1928 llegan voluntarios de otros países del continente a las Segovias. La mayoría son estudiantes, intelectuales y algunos representantes de partidos influenciados por la visión que tienen de Sandino en el mundo. Y todos fueron miembros del Estado Mayor de Sandino. Hay una larga lista que vamos a obviarla por ahora, pero que los que estén interesados pueden mirar esa lista llena de una pléyade de jóvenes universitarios y dirigentes políticos latinoamericanos que vinieron a combatir con Sandino. Sandino reafirmó, y eso es importante recalcarlo, la trascendencia de su lucha más allá de sus fronteras, porque la lucha sandinista se transformó en un símbolo y bandera de los pueblos que luchan contra la opresión y la explotación. La proyección de Sandino a nivel internacional hace que periodistas y escritores de diferentes partes del mundo lo busquen para conocer de la guerra de liberación en Nicaragua, haciendo que el país esté presente en el escenario mundial. Muchas entrevistas, artículos, editoriales de periódicos hablan de él y de su lucha. Sandino le decía al mundo en un manifiesto en 1933, todo lo que la lucha, la sangre, los dolores, las lágrimas, las violaciones, incendios, destrucciones de intereses y vidas de nicaragüenses por los filibusteros yanquis son los causantes de toda la desgracia. Y aún no ha sido bastante conocido por el mundo. Aprovechamos esta oportunidad para decirle al universo entero que la responsabilidad de la destrucción de Nicaragua es exclusiva de la política internacional de los gobiernos de Estados Unidos. De nuestra parte, solo hemos ejercido nuestros derechos de defensa. Nuestro Sandino, pues, se transforma en ejemplo inclaudicable de la lucha por la independencia de los pueblos. Y debemos de quedar claro de esto y pongámoslo en nuestro pensamiento. Con él se constituyó la primera posibilidad popular y organizada de la lucha armada con una definición ideológica política en favor de los desposeídos. A través de su lucha social promovió ideas humanistas de justicia social con valores solidarios y de bienestar de los pobres en búsqueda permanente de la paz.
defendió los derechos del obrero, del campesino, de los artesanos, de los indígenas y promovió la unión de los campesinos en cooperativas como forma organizada de producción social y económica. Desde el plano internacional, la lucha de Sandino generó e impulsó visiones ideológicas y políticas y movimientos revolucionarios que conmovieron a los diferentes países. Una pincelada que presento sobre lo que se ha dicho de Sandino por destacados intelectuales mundiales. Miguel Ángel Asturias, escritor y periodista guatemalteco y ganador del Premio Nobel de Literatura, dijo de él: hablan en las plazas, en las universidades, en todas partes de ese general de América que se llama Augusto César Sandino. Usadlo contra el imperialismo del silencio y que resuenen nuestras voces de juventudes alertas en las atalayas, pues la lucha de Sandino continúa. Froilán Turcios, poeta hondureño, director de la revista Ariel, fue secretario de Sandino y dice que escribió más de 4.000 cartas al mundo hablando del proceso libertario de Sandino. Además de entrañable amigo y admirador de Rubén Darío, exalta el papel de Sandino y lo llamó libertador antinorteamericano. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, lo llamó general de hombres libres, hombre heroico, héroe legítimo como tal vez no me toque ver otro. Destacó la noble causa del pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio y escribió en la revista Ariel acerca de Sandino. Ha convencido desde la prensa francesa y el aprecio español hasta el último escritor sudamericano que suele leer temblándole el pulso el cable que le informa de que su Sandino sigue vivo. Al mismo tiempo, impulsa la formación de una legión latinoamericana que luchase en las Segovias nicaragüenses y motiva a los jóvenes que abandonen sus hogares y universidades para ofrecerle a Sandino lo mejor que puede cederse, que es la sangre joven y una lealtad temeraria que solo la juventud puede dar. Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura, lo llamó aquel amigo y lo nombró capitán del pueblo, Augusto C. Sandino. El escritor colombiano José María Vargas Vila, un popularísimo panfletario liberal, manifestó que su mayor deseo era entrevistar a Sandino y luego escribir un libro con el título Sandino. Muchos escritores han escrito libros sobre Sandino. Entre ellos tenemos Gregorio Seltzer, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Sofonía Salvatierra, Gustavo Alemán Bolaños, Ramón de Velastegui, Ramón Romero, Adalberto Torres, Carlos Fonseca Amador, Volker Wunderlich, Urbano Gilbert, Jorge Eduardo Arellano, Aldo Díaz Lacayo y decenas de escritores más. De ellos debemos destacar que Gregorio Seltzer escribió la biografía completa de nuestro héroe y se dice que inspiró a Carlos Fonseca para ponerle el apellido sandinista al movimiento guerrillero que fundó en 1967. Para finalizar, podemos decir que Sandino, desde su humildad de origen, logró hacer lo que parecía imposible: doblegar al yanqui invasor. Con su pequeño ejército loco, venció el poder militar de Estados Unidos, hizo que se impusieran la moral y la dignidad sobre la barbarie y la maldad, haciendo trascender la vida sobre los abusos imperiales y sus afanes de conquista y sometimiento. Hoy en la mañana, revisando mis notas, me encontré, y con esto finalizo, me encontré un poema de Leonel Rugama, escrito a Sandino.
Él decía de Sandino, como los santos, ahora quiero hablar con ustedes, o mejor dicho, ahora estoy hablando con ustedes. Ahora quiero hablarles de los santos, de Sandino. Había un Nica de Aniquinomo que no era ni político ni soldado, luchó en las Segovias y una vez que le escribió a Froilán Turcios, le decía que si los yanquis por ironía del destino le mataban a todos los guerrilleros, en el corazón de ellos encontrarían el tesoro más grande del patriotismo y que eso humillaría a la gallina que en forma de águila ostenta el escudo de los norteamericanos. Y más adelante les decía que por su parte, al verse solo, cosa que no creía, se pondría en el centro de 100 quintales de dinamita que tenía en su botín de guerra y que con su propia mano daría fuego y que dijeran a 400 kilómetros a la redonda, Sandino ha muerto. Pero no, Sandino no ha muerto, Sandino sigue vivo guiándonos para transformar y seguir construyendo una Nicaragua en paz, en libertad y justicia. Muchas gracias.